La Navidad, ampliamente celebrada como una ocasión de alegría que conmemora el nacimiento de Jesucristo, tiene una historia más profunda y compleja arraigada en tradiciones paganas, evolución cultural y adaptaciones religiosas. Esta exploración revela cómo una festividad ahora aceptada mundialmente evolucionó a partir de prácticas muy alejadas de su asociación cristiana actual. A continuación, se presenta un desglose detallado de sus aspectos históricos, culturales y teológicos. Raíces históricas de la Navidad. Los orígenes de la Navidad pueden rastrearse hasta hace unos 2600 años, mucho antes del nacimiento de Cristo. Registros históricos y estudios sobre mitologías antiguas sugieren que las tradiciones que más tarde se asociarían con la Navidad tienen sus raíces en las antiguas celebraciones babilónicas, centradas en la adoración de tres figuras clave: Nimrod, Semiramis y Tamuz. Nimrod, nieto de Came e hijo de Noé, fue un líder poderoso que gobernó la antigua Babilonia. Es conocido no solo por su destreza como gobernante, sino también por ser deificado por sus seguidores, quienes lo consideraban una especie de hombre-dios. Fue el fundador de la ciudad de Nínive y se le atribuyó la construcción de grandes monumentos. Tras su muerte, Semiramis, su esposa y reina, afirmó que Nimrod ascendió a los cielos y se convirtió en el dios del sol, un evento que marcó su deificación en el panteón babilónico. Semiramis también tuvo un papel importante en la mitología, pues después de la muerte de Nimrod, concibió un hijo, Tamuz, quien sería adorado como la reencarnación de su esposo. Tamuz fue venerado como el dios de la fertilidad y la vegetación, simbolizando la vida, la renovación y la regeneración de la tierra. Su muerte y posterior resurrección eran el centro de los rituales babilónicos, en los cuales se creía que su alma se unió a un árbol, el cual representaba la vida y el renacimiento. Este simbolismo de la muerte y resurrección de Tamuz a través del árbol se considera uno de los antecedentes de la tradición del árbol de Navidad, que más tarde sería adoptada por otras culturas. El simbolismo del árbol como un vínculo entre la vida y la muerte, la renovación y la fertilidad, es un tema recurrente en muchas religiones antiguas. En este contexto, el árbol de Navidad puede verse como una evolución de estas antiguas creencias, adaptado con nuevos significados en el cristianismo, como símbolo de la vida eterna a través de Jesucristo. El 25 de diciembre fue elegido como la fecha para la celebración del nacimiento de Jesús, lo que coincide con el solsticio de invierno en el hemisferio norte, un periodo de gran importancia en las culturas antiguas. Este momento marcaba el renacimiento del sol, ya que los días comenzaban a alargarse nuevamente después de la noche más larga del año. Culturas como la romana celebraban festividades en honor al sol, como la Saturnalie, que estaba dedicada a Saturno, el dios de la agricultura, y el Festival de Sol Invictus, que celebraba el Sol Invencible. Estas festividades marcaban el regreso de los días más largos y simbolizaban la victoria de la luz sobre la oscuridad. La elección del 25 de diciembre para la Navidad, por lo tanto, no solo alineó la celebración del nacimiento de Jesús con las festividades del solsticio de invierno, sino que también consolidó la conexión simbólica entre el renacimiento del sol y el nacimiento de Cristo, quien es visto en la teología cristiana como la luz del mundo. A través de este proceso, las antiguas tradiciones paganas fueron cristianizadas, adaptando las creencias y rituales a la narrativa cristiana del nacimiento y la vida eterna. Así, aunque las raíces de la Navidad se encuentran en estas antiguas celebraciones y creencias paganas, la festividad fue transformada por el cristianismo, adquiriendo nuevos significados que continúan siendo fundamentales en la celebración de la Navidad hasta nuestros días. Perspectivas e interpretaciones bíblicas. La Biblia no proporciona una fecha exacta para el nacimiento de Jesús, lo que ha dado lugar a diversas interpretaciones y tradiciones a lo largo de los siglos. Sin embargo, varios pasajes bíblicos señalan que la adoración de árboles y las prácticas idólatras vinculadas a ellos eran comunes en las culturas paganas mucho antes del cristianismo. Estos pasajes subrayan la oposición de la fe judeocristiana a tales costumbres, considerando la adoración de árboles como una forma de idolatría. En Jeremías 10, 3-4, se menciona explícitamente el acto de cortar un árbol del bosque, trabajarlo con buriles y adornarlo con plata y oro, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque cortan un árbol del bosque, obra de manos de artífice con buril. Lo adornan con plata y oro. Este pasaje describe una práctica idólatra en la que los pueblos cortaban árboles y los decoraban, algo que se asocia con la veneración de ídolos, y se considera una forma de vanidad o falsedad en la tradición bíblica. En Ezequiel 6:13, se presenta otro pasaje que vincula la adoración pagana con la presencia de árboles, y sabréis que yo soy Jehová,
cuando sus muertos estén entre sus ídolos alrededor de sus altares, sobre todo monte alto, en todas las cumbres de los collados, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa. Aquí, los árboles se mencionan como lugares de culto a ídolos, y Dios denuncia estas prácticas, indicando que el pueblo se había desviado hacia el paganismo. Deuteronomio 12, 2-3 también advierte contra la adopción de prácticas paganas que incluyen la idolatría de árboles y otros lugares de culto. Destruiré completamente todos los lugares donde las naciones que vosotros vais a echar sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos, en los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Este versículo refuerza la idea de que el pueblo de Israel debía rechazar las costumbres paganas, como la veneración de árboles, que formaban parte de la idolatría de otras naciones. Estos pasajes muestran claramente que, en tiempos bíblicos, la adoración de árboles y la participación en rituales relacionados con deidades falsas eran prácticas asociadas con el paganismo y la idolatría. Las instrucciones de Dios en la Biblia eran claras: el pueblo de Israel debía evitar tales costumbres, que representaban un alejamiento de la verdadera adoración de Dios. En el contexto de la Navidad y el árbol de Navidad, algunos interpretan estas advertencias bíblicas como una crítica a la adopción de tradiciones que podrían tener raíces en prácticas paganas. Sin embargo, otros argumentan que la incorporación del árbol de Navidad en la celebración cristiana tiene un significado simbólico, en lugar de un propósito idólatra, y está más relacionado con la vida eterna y la luz de Cristo. A lo largo de los siglos, la tradición del árbol de Navidad ha sido reinterpretada en diversos contextos culturales y religiosos, adquiriendo nuevos significados para los cristianos. Durante el siglo IV, el emperador romano Constantino desempeñó un papel clave en la consolidación del cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Para lograr esta unificación y apaciguar tanto a los cristianos como a los paganos romanos, Constantino buscó una manera de fusionar las festividades y tradiciones de ambas culturas. Como parte de este esfuerzo, estableció el 25 de diciembre como el día para honrar el nacimiento de Jesucristo, alineándolo con las celebraciones paganas ya existentes, como las Saturnalies, una fiesta de la antigua Roma dedicada al dios Saturno, y la festividad en honor al dios Sol Invictus, el Sol Invencible. La elección de esta fecha no fue casual, ya que coincidía con el solsticio de invierno, un momento simbólicamente importante para las culturas antiguas, cuando el sol comienza a ganar fuerza nuevamente. Al colocar la celebración cristiana del nacimiento de Jesús en esta fecha, Constantino facilitó la transición de los romanos paganos hacia el cristianismo, permitiendo que las festividades de ambos grupos coexistieran. Además, algunas figuras y símbolos paganos fueron reinterpretados y asociados con el cristianismo. Por ejemplo, los personajes de Tamuz y Semiramis, quienes en las tradiciones paganas eran venerados como dioses relacionados con la fertilidad y la maternidad, fueron renombrados como el Niño Jesús y la Virgen María. Los símbolos relacionados con el solsticio, como los árboles y las luces, se incorporaron gradualmente a las festividades cristianas, representando la luz de Cristo que llega al mundo. De esta forma, las antiguas creencias y costumbres paganas se transformaron en parte de la narrativa cristiana de la Navidad, marcando el inicio de una nueva tradición que perdura hasta nuestros días. Este proceso de adaptación y fusión entre lo pagano y lo cristiano permitió que las celebraciones del 25 de diciembre se convirtieran en una festividad universalmente aceptada, que hoy en día sigue siendo central en las celebraciones cristianas alrededor del mundo. Evolución de los símbolos navideños. El árbol de Navidad tiene una historia rica y fascinante que se remonta a tiempos antiguos. Originalmente asociado con Tamuz, un dios mesopotámico, el árbol simbolizaba fertilidad, vida eterna y renacimiento. Con el paso del tiempo, el cristianismo adoptó este símbolo, dándole un nuevo significado: la vida eterna a través de Jesucristo. La tradición de decorar el árbol de Navidad también evolucionó, de las ofrendas paganas de oro, plata y frutas a los adornos modernos que conocemos hoy en día, como las luces y esferas. En cuanto a la costumbre de intercambiar regalos, sus raíces se encuentran en la antigua Babilonia, donde se ofrecían obsequios bajo el árbol sagrado. Esta práctica fue cristianizada al asociarse con los presentes que los Reyes Magos trajeron a Jesús en su nacimiento, un acto que representa el espíritu de dar durante la Navidad. Por otro lado, la figura de Santa Claus, tan emblemática de las celebraciones navideñas actuales, tiene su origen en la figura histórica de San Nicolás, un obispo cristiano conocido por su generosidad hacia los pobres y los niños. Con el tiempo, esta figura se fusionó con diversas leyendas y tradiciones invernales paganas. Sin embargo,
fue en los siglos XIX y XX cuando Santa Claus alcanzó su máxima popularidad, especialmente gracias a las campañas publicitarias de marcas comerciales como Coca-Cola, que lo ayudaron a consolidarse como uno de los íconos más reconocidos de la Navidad. A través de estos elementos, podemos ver cómo las tradiciones navideñas actuales han evolucionado a partir de una mezcla de creencias antiguas, prácticas religiosas y las influencias de la cultura popular. A lo largo de la historia, la Navidad ha sido objeto de críticas y adaptaciones que reflejan las tensiones entre sus raíces paganas y su significado cristiano. Durante la Reforma Protestante, algunos grupos cristianos cuestionaron la legitimidad de celebrar la Navidad debido a sus vínculos con rituales paganos y su falta de respaldo bíblico explícito. Esta oposición, sin embargo, no detuvo la creciente popularidad de la festividad, que continuó evolucionando con el tiempo. En el siglo XIX, la literatura y los medios de comunicación desempeñaron un papel crucial en la configuración de las tradiciones navideñas modernas. Obras como Un cuento de Navidad de Charles Dickens ayudaron a redefinir la Navidad como una celebración centrada en la generosidad, la caridad y los lazos familiares. Estas narrativas contribuyeron a desviar la atención de los elementos religiosos hacia valores más universales. A medida que avanzaba el siglo XX, la Navidad se transformó en un fenómeno altamente comercializado. Las campañas publicitarias, especialmente en Estados Unidos, promovieron el intercambio de regalos, las decoraciones elaboradas y la música festiva como aspectos esenciales de la temporada. Esta comercialización consolidó la festividad como una ocasión global, pero también suscitó debates sobre su significado original y su autenticidad espiritual. Hoy en día, la Navidad sigue siendo un tema de debate y reinterpretación. Mientras algunos buscan recuperar su esencia religiosa, otros abrazan su carácter cultural y secular como un momento para reunir a familias y comunidades. Advertencias bíblicas contra la idolatría. La Biblia advierte repetidamente contra la idolatría y la mezcla de costumbres paganas con la adoración a Dios. En Isaías 40 horas y 18 minutos se pregunta, ¿a quién, pues, haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compararéis? Este versículo subraya la unicidad de Dios y la imposibilidad de compararlo con ídolos o representaciones humanas. Deuteronomio 16:21 añade, no plantarás para ti ningún árbol de acera junto al altar de Jehová tu Dios, que habrás hecho para ti. Esta instrucción específica prohíbe las prácticas idolátricas que involucran elementos naturales, como árboles, en la adoración a Dios. En Ezequiel 8:14 se narra cómo el profeta es llevado en visión al templo, donde encuentra mujeres llorando a Tamuz, una escena que ejemplifica la corrupción de la verdadera adoración. Deuteronomio 12:2-3 refuerza la orden de destruir todo lugar de adoración pagana para evitar el sincretismo. Estos pasajes bíblicos sirven como recordatorio de la importancia de mantener una adoración pura, libre de influencias externas y dedicada exclusivamente al Dios verdadero. Conclusión. La Navidad, tal como se celebra hoy en día, es el resultado de siglos de mezcla cultural, adaptaciones religiosas y transformaciones comerciales. Aunque muchos la consideran una celebración cristiana que honra el nacimiento de Jesús, sus raíces están profundamente influenciadas por tradiciones paganas y rituales ancestrales. Es esencial reflexionar sobre estas influencias históricas y evaluar las prácticas actuales a la luz de la fe y la enseñanza bíblica. La Biblia exhorta a los creyentes a evitar la idolatría y a mantener la pureza de su adoración a Dios, alejándose de costumbres que desvíen el enfoque de la verdadera adoración. La decisión de celebrar o no la Navidad debe basarse en una comprensión informada y en una búsqueda sincera de honrar a Dios en espíritu y en verdad. Si deseas profundizar aún más en la historia, significado y repercusiones de estas tradiciones, no olvides suscribirte a nuestro canal y convertirte en miembro. Te mantendremos informado con contenido exclusivo y análisis detallados para que tomes decisiones conscientes en tu vida espiritual. Únete a nuestra comunidad y sé parte del cambio hacia una adoración auténtica.